Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por venir. Mi nombre es Javier Agustín Rojas y soy el director del CEAC, del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Hoy en el CEAC tenemos el placer y el divertimento de recibir a Luis Úrculo. Antes de ceder la palabra a Santiago Giusto, profesor de la escuela, quien va a estar introduciendo un poquito el trabajo de Luis, me gustaría hacer solo dos comentarios iniciales. Uno es que aquellos que no tengan el calendario de todas las actividades de este semestre, aquí tengo uno para dárselos. Eso está siempre disponible en la página web de la escuela. Esta semana teníamos una actividad pautada con el estudio de Toulouse-Bast, que se canceló por problemas con el viaje. Así que en general, si hay algún evento que vean en el calendario que después la inscripción no sale online o no les llega el mail, es porque hubo algún tema con los partidos de River, coordinación de fechas y demás que se mueve. Así que no vengan a la escuela solo por el calendario. Mándenme un mail o esperen a recibir las inscripciones. La invitación de Luis se da en el marco de un ciclo que iniciamos el año pasado que se llama Miscelánea. En este ciclo aprovechamos el espacio del CEAC para atraer a actores que tengan una relación tangencial con la arquitectura y el entorno construido. Todas las charlas del CEAC y de este ciclo están disponibles en YouTube. Recibimos al documentalista Jonathan Perel, a las artistas Mariana Tellería y Luciana Lamote. Y si no me equivoco, esta es la tercera presentación del ciclo y sin dudas va a ser la más ágil y divertida. Bueno, ahora me gustaría invitar a Santiago, profesor de la escuela, socio del estudio Houston Campenut, a seguir un poquito la conversación. Se llevan un póster los que no tengan después. Bueno, voy a ser muy breve. Es un placer para mí estar presentando a Luis Úrculo. El viernes pasado, Pancho Liernur presentaba al arquitecto Pier Vittorio Aureli como una rara avis de la producción arquitectónica, en el sentido que es difícil encontrar en el mundo actual arquitectos interesados en desarrollar una teoría que articule su práctica. Luis Úrculo es otro tipo de bicho raro, uno que pertenece, en mi opinión, al linaje de artistas como Francis Alix o Gordon Matta Clark, personajes que partieron de la arquitectura, pero que construyen su práctica al borde de la disciplina. Bichos raros, difíciles de definir porque no entran en ninguna categoría. Y el interés de su trabajo es justamente que se posiciona siempre en lugares ambiguos. Creo que preguntarse qué es Luis no tiene sentido. Es más fácil decir lo que hace que lo que es. Luis trabaja en Madrid y en Ciudad de México. Parte siempre del dibujo, pero produce videos, esculturas, instalaciones o etiquetas. Trabaja con instituciones como el Metropolitan Museum of Art, el Centro de Arte 2 de Mayo de A2M, el CAC Málaga, la Fundación Colosa, pero también ha desarrollado proyectos con Sara o con Catena Zapata. Como profesor e investigador ha sido director del Master of European Design Labs en el Instituto Europeo de Diseño durante 5 años, y así podría seguir con una lista larga de colaboraciones con instituciones, arquitectos y otros artistas con los que construye una obra variada en sus formas, pero de una gran coherencia interna que le permite hablar hacia el mundo de la arquitectura, pero también desde la arquitectura hacia el mundo. Bueno, lo dejo con Luis. Gracias. Sí, lo muteaste de... Entonces ya... ¿Ahora? Sí. Sí, pues. No está muy alto. Me oigo y me siento muy cerca. Como bonito, ¿no? Me siento intimidado de eso. Ahora tienes que decir algo así. Un poco, sí. Bueno, mientras me autocancelan. Sí, bueno, así. Sí, así. Yo creo que así está bien. Bueno, gracias. ¿Se escucha en el fondo ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, siempre las presentaciones nunca sé cómo ni yo mismo sé cómo poder organizar una manera de explicar el trabajo
y siempre es un reto cuando hago este tipo de charlas en las que de una manera breve intento abordar alguna parte de mi práctica. Por eso en este caso, como era la primera vez que venía aquí a la universidad, lo tomé como autopsia, como intentando de una manera muy rápida poder seleccionar una serie de proyectos en una línea de tiempo extensa, proyectos que han sido como en formas visibles y que he contado en otras ocasiones, otros que tienen que ver con producciones más recientes. Pero lo que sí creo que es importante es como contar cómo trabajo. O sea, por un lado, yo soy arquitecto, me estudié arquitectura entre la Escuela de Arquitectura de Madrid y luego estuve también en Chicago. Y cuando terminé la arquitectura, yo tenía muy claro que quería trabajar desde las herramientas que yo había aprendido como arquitecto, pero luego desarrollando los proyectos en formatos que pudieran estar mucho más allá del proyecto constructivo, que pudieran tener formatos como video o el dibujo, la instalación, que para mí creo que también es parte de otra posible práctica como arquitecto, que a mí no me enseñaron, pero que para mí creo que sigue estando como de una manera muy romántica, muy cerca de la arquitectura. Por eso, por un lado, tengo como mi taller como artista, este es mi taller en Ciudad de México, y donde algunos de los proyectos que contaré pertenecen como a ese espacio de mi práctica como artista, en el que trabajo con un equipo que también comparto con mi otro proyecto, que es Niños Héroes, que es un proyecto que comencé ya hace 4 años, donde ya como empresarialmente ya pues tomé la decisión de separar mi trabajo como artista, trabajando para marcas o para clientes, separado como del taller de artista en el que es un círculo. Entonces de esta manera como que me camuflo, me pongo una máscara como esta y trabajo con un equipo, con unos socios y dentro como de un traje profesional y empresarial desarrollo proyectos, que estos proyectos pues, de Niños Héroes pues, tienen que ver con producción de videos, como en moda, o hemos hecho también diseño y producción de mobiliarios. El de abajo es un proyecto que hicimos para Mayo, es un proyecto en Estados Unidos, en Nueva York, o desarrollamos los proyectos escenográficos para Repsol, que es una petrolera en España, para la gala de los premios como Michelin, o trabajamos para señoras como Shakira, hicimos el vídeo último, o producción de alfombras, o trabajos como para Camper, desarrollando imagen gráfica, o este es el último proyecto que hicimos para Repsol, de nuevo, cada año hacen como una escenografía para los premios gastronómicos, o recientemente me atreví como a hacer un proyecto galerístico de objeto, de diseño, y lo que hice es cruzar parte del conocimiento y de cosas que había experimentado en mi taller como artistas y trasladarlo a la producción de objetos en serie de diseño. Y esto es un shot solo de la instalación en la galería de los elementos que produce. Entonces, primero como para intentar como explicar qué es en mi práctica cómo me interesa abordar los proyectos, y si tengo como que definir una figura que defina mi posicionamiento ante la arquitectura, creo que como que esta imagen es para mí como ese resumen, que es la idea de la constante interpretación de las cosas que están en un espacio ambiguo. Por eso la arqueología y la antropología, especialmente la arqueología, es una figura profesional que siempre me ha interesado ampliar ciertos modos de trabajar, porque siempre trabajan en una línea de tiempo incierta, una línea de tiempo errónea, porque siempre han llegado como tarde, ¿no? Entonces el trabajo a través de una línea de tiempo en la que tienes que reconstruir las partes que faltan es ese lugar en el que
mis proyectos muchas veces se apropian de ese lenguaje para construir proyectos que construyen justamente este estado, que es el estado en el que las cosas necesitan una interpretación. Por eso la idea de interpretación, no solo en el objeto, pero también en el paisaje, o por ejemplo lo que llamo el karaoke, como el karaoke es un juego que para nosotros es muy común y entendemos que hay una regla y es en el que hay una música y tú lo que haces es reconstruir la línea de la voz y entonces acabas como la pieza completa, ¿no? Pero karaoke está presente en muchas cosas, está presente en la arqueología o en el turismo. Cuando tú visitas un país estás continuamente jugando a ese karaoke porque estás reconstruyendo la imagen de ese espacio, de ese templo, en el que pues, el 93% de ese espacio, de este templo, está ausente. También el karaoke estaría presente como en una reconstrucción aérea. Para mí esta imagen para mí me interesan como referencia mucho más que la imagen completa, que ya sabes como la diferencia entre lo sexy y lo pornográfico. Entonces, como la construcción de imágenes a través de la omisión de las partes, para mí es un punto de vista mucho más interesante, o como puede ser un criminólogo que también trabaja en esa línea de tiempo equivocada porque ha llegado tarde, ¿no? Y lo que tiene que es reconstruir la línea de tiempo de atrás. Entonces, en toda esta manera como de producir también hay un elemento que para mí es muy importante, que es la ficción. Pero la ficción como entender que la práctica de arquitectura tiene que ver con una constante construcción y aceptación de la ficción. Entonces, como esta imagen romántica del arquitecto, ¿no? Cuando se ve cómo es un arquitecto en Netflix, ¿no? Entonces había como esta imagen del taller de Le Corbusier. Pero realmente un arquitecto trabaja para mí, mucho más cercano de esto. O sea, al final un arquitecto está constantemente dibujando e imaginando y reconstruyendo en la cabeza un movimiento, como es una producción cinematográfica. Hay un movimiento como de cámara en el que estás recorriendo el espacio constantemente y estás produciendo unas infraestructuras para generar una imagen, para generar una luz, para generar una experiencia, un espacio. Entonces, como que esa construcción del lenguaje fílmico, lo que puede ser un plano secuencia, que para mí es como una sección longitudinal, o un plano frontal, que podría ser como una fachada, para mí tiene mucho que ver tiene como analogías muy paralelas que he ido descubriendo con lo que es una producción audiovisual. Entonces, como que, ¿verdad? Sin darnos cuenta, que hay como lugares muy comunes entre la figura romántica del arquitecto y la producción cinematográfica. Entonces, voy a hablar como en 3 capítulos de algunos proyectos que tienen que ver con algunos conceptos que podrían estar presentes en algunos de los proyectos que he desarrollado y uno de ellos, que es algo que a mí me interesa mucho, es el fetiche. Y justo el primer proyecto como que donde empecé a interesarme como con esta idea del fetiche fue a raíz de una invitación en Nueva York, en la galería de Storefront. Es un proyecto bastante antiguo que tenía que ver con la propuesta de Storefront, era generar un proyecto que tuviera que ver con la idea de venta o de posesión de la galería. Cómo se puede economizar Storefront, cómo Storefront puede sacar dinero y cómo hay algo que ocurre, especialmente en Estados Unidos, claro, como la punta de la pirámide del capitalismo, como que cualquier espacio público, incluso un museo, siempre los espacios pertenecen a alguien. Entonces, como cada sala del Museo Metropolitan es de una familia, está el Slacker Wing, la familia Robinson, entonces incluso los espacios públicos como jardines, tú puedes ver que los bancos o las fuentes o cada lugar pertenece a una persona. Hay como una idea de posesión y de pertenencia, como esta idea de posesión era como una manera de abordar el proyecto de Storefront. Y entonces aquí es donde me planteo como, ok, si yo necesito hacer como algo que tenga que ver con
con la venta, la ficticia venta de Storefront, como un arquitecto, ¿qué es lo que le interesa a un arquitecto en cuanto a poseer algo que pueda ser un edificio? Entonces aquí es donde empecé a pensar como la documentación de la arquitectura como taxidermia, y cómo constantemente nosotros estamos produciendo imágenes de arquitectura que lo que intentamos es mantener o congelar en un momento la imagen de un edificio, que luego este edificio evolucionará, pero esa imagen es la que se congela y se mantiene en los libros, y esos libros llegarán a un montón de personas que probablemente no visiten esos espacios, en esos edificios. Pero construimos nuestro conocimiento a través de imágenes que para mí son objetos taxidérmicos, ¿no? en la imagen. Por eso en el proyecto de Storefront, como la pieza que yo realicé, es uniendo como esta idea de la posesión, como esa fascinación por comprar algo y en un espacio público, como los ejemplos que daba antes, me parecen como algo tan abstracto, porque estás poseyéndolo, pero luego lo estás compartiendo, ¿no? Y si yo vendiera algo de la galería, yo lo que para mí el elemento más icónico de este lugar, de Storefront, eran los paneles. Como los paneles, cada uno de ellos es distinto, es el elemento como más especial, y yo creo que es como el que representa este lugar. Y lo que yo acabé haciendo es vender la geometría de la galería. Entonces, lo que estaban eran los 13 paneles de la galería, hechos en una cuerda que iba marcado exactamente las medidas de cada uno de esos paneles, y el coleccionista o el comprador lo que iba comprando es cada uno de estos cadáveres que tenían que ver con la geometría de Storefront. Y eso era como el cadáver que yo vaciaba y quedaba solo la piel, que para mí era como el elemento que definía el espacio de la galería. Aquí está Martín, que me invitó hace unos años, justo antes de la pandemia, para hacer este proyecto. Justo recientemente estoy con este proyecto y el siguiente, que es uno que es desarrollado en Sao Paulo. Son dos proyectos que ahora he retomado para una exposición y que tienen bastante que ver junto con el proyecto anterior. Y es un proyecto que llama Herencia, y que tomé la invitación súper generosa de Martín y que aproveché como la idea de la distancia, de poder hacer un proyecto en una galería como era Monambiente, que pudiera aprovechar esta idea justo del fetiche, y cómo este lugar tan horrendo y fascinante a la vez, que es el Jarro Café, es un lugar fascinante porque se basa todo en justamente esa idea del fetiche. Es un espacio que está construido a través de objetos que el único valor que tienen es que hay una placa que te dice que ese objeto pertenece a una persona famosa. Pero si no tuviera esa placa no tendría ningún valor, seguiría siendo como un lugar espantoso, como de comida chatarra, pero que justamente por qué ese guante, en el momento en el que ves que ese guante pertenecía a Michael Jackson, ya ese guante, ese objeto toma un peso que no tenía antes. Entonces, como la idea del peso y del cambio de valor de las cosas era la idea con la que quería trabajar en este proyecto, y cómo podía eso llevarlo a la arquitectura, y también con una idea de trabajar como con unas instrucciones y con la distancia como sistema de trabajo. Y lo que hice es trabajar generando unas instrucciones que se iban desarrollando y que Martín, con mucha paciencia, porque fue como a quien le otorgué como esa misión, fue desarrollando. Entonces, como, por ejemplo, este es un cenicero en Mies van der Rohe, pero hasta hace un momento era un cenicero, pero como en el momento en el que dicen que era el cenicero de Mies, donde fumaba y dejaba los cigarrillos, como ahora mismo ya esta imagen ya toma otro valor, ¿no? Entonces, como eso podía ser como a través de un foco, una bombilla,
que en una de las acciones que desarrollé era la bombilla que estaba en la galería, yo me fui y luego esta bombilla se cambió por la bombilla de la casa del doctor Kurchet y era la bombilla del salón cambiada por otra bombilla y al final la bombilla se transformaba en una bombilla que había iluminado ese espacio y cambiaba como el valor de esa pieza. En otra acción, por ejemplo, eran unos chicles que al principio de la exposición solo se presentaban los objetos en el estado original y luego esos objetos se transformaban, se documentaban y lo que me interesaba era el chicle como el discurso, porque al final el chicle es un objeto fascinante, pues algo que metes en la boca y esculpes con la boca, como la boca, que es lo que genera, lo que está más íntimamente en contacto con una persona y que acaba esculpiendo. Eso es algo que nunca se traga normalmente y se acaba escupiendo. Pues se acaba escupiendo y normalmente a mí me parece fascinante las formas de los chicles, ¿no? Entonces lo que me interesó era trabajar con 3 estudios de arquitectura, de 3 producciones como de 3 etapas distintas, que tuvieran 3 visiones o 3 maneras de trabajar muy marcadas y en las que en uno, pues, nunca recuerdo el nombre, ¿se llama? Sí. Entonces ella accedió y esta fue su pieza. Luego tenemos a los grandísimos Amofaiden, que de manera en dúo, en conjunto, modelaron su pieza. Había otras piezas, como podía ser este paño, que lo que me interesaba es que el paño tenía un tamaño relacionado con el módulo de la fachada del Banco de Londres, que lo que necesito es trabajar con el polvo, recoger el polvo de la fachada, que creo que ese eres tú, ¿no? Sí. Que recogiendo el polvo de la fachada del Banco de Londres, o por ejemplo este perfil metálico que luego iría manipulado en la Casa del Río, ¿se llama? Sobre el arroyo. Sobre el arroyo. Y que está, lo que dice es que se modelaba con la forma exacta de los peldaños de la caja. Bueno, había otro elemento, como una fotografía mía, que lo que quería es que, este es el único ejemplo donde se repite la casa, se sepultaba debajo del suelo de la casa del Dr. Kurchet y ahí permanecía sepultada. Algunos elementos regresaban a la galería, otros elementos se quedaban como acababan desapareciendo. Bueno, este es un proyecto que luego hay una producción en video, que es justo lo que estoy ahora editando junto con el siguiente proyecto, pero que quería pasar brevemente como para también marcar un proyecto que tiene que ver con esta idea de documentación y de fetiche a través de objetos o materiales, y que con este proyecto, que es el de intimidad, creo que con eso como cierro como esa idea de producción, que este fue un proyecto que desarrollé recientemente hace un año para la producción y ahora cuando estoy produciendo todo el material. Es un proyecto bastante grande con el Instituto Bardi, que me invitaron para participar en un proyecto de producción artística y de residencia en la Casa de Vidrio en Sao Paulo, y lo que propuse era abordar la idea de representación, pero a través de todas las múltiples formas que se me pudieran ocurrir, que fueran más allá como de la simple documentación fotográfica, ¿no? Como la idea esa de fetiche y taxidermia que estaba marcando antes, y a través de materiales y sistemas de marcar las cosas muy clásicos, y en el que algunos tienen que ver con por ejemplo, esto es una de las primeras acciones, estos son los primeros dibujos que yo presenté para el instituto, que es lo que hice, una de las cosas que hice, recoger el polvo de la casa durante todo el mes. Luego con ese polvo se han hecho unas planchas, que para mí es la epidermis de la casa. Esto tiene que ver porque yo estuve justo antes de la casa, yo había estado de residencia en Sao Paulo, en Pibó,
que es un centro de investigación de arte. Y lo que ocurría es que Sao Paulo creo que es la ciudad donde... Ciudad de México es contaminada, pero creo que Sao Paulo es una cosa brutal porque la cantidad de polvo que se depositaba en la casa me parecía bellísimo. Cada día que iba al departamento donde estaba quedándome, había una capa que cubría todo el piso del departamento y era al final como lo veía como una piel que pertenecía a la arquitectura, era lo que realmente estaba tocando la arquitectura. Entonces, como ahí apareció como esta idea de recoger el polvo de la casa de vidrio, que de nuevo aquí ya como que ya entendéis como mi locura de entender que es el fetiche, que es el polvo de la casa de vidrio, no es un polvo de otro lugar, que es el polvo que ha cubierto todos los elementos que ya no se pueden tocar y que es una casa que de una manera muy extrema y un poco radical, como que la están conservando como un lugar ya no tan vivo, sino como un lugar ya que está como si fuera la pirámide de Keops, ¿no? Otras acciones que le llamo como la parte de memorizar es, por un lado, apropiándome como este lenguaje de la conservación, que es el uso de estos guantes blancos de algodón, es memorizar todos los objetos que hay en el salón, que es toda esta colección de arte popular de Lina Bobardi, no solo los objetos, sino también el mobiliario, y es memorizar a través del tacto, y es unos videos que van tocando cada uno de los detalles, los elementos, intentando como describir cada uno de los elementos que definen al mobiliario y a los objetos a través de estos guantes, y luego estos guantes son los que, digamos, que quedan impresos por la película que recorre los objetos. Otro elemento es esto es en el jardín, y es que el jardín se construyó, ahora el jardín que nosotros vemos es un jardín que se ha construido en 60, 70 años. Esa casa estaba absolutamente pelada, era un terreno de cultivo y no tenía ese espacio que ahora nosotros pensamos que era el espacio que había originalmente. Entonces, ese jardín que tiene un montón de especies distintas, además tiene un hecho muy simbólico que a mí me pareció muy romántico, y es que tanto Pietro como Lina, cuando murieron, sus cenizas fueron echadas al jardín, y como que las plantas del jardín tienen algo de la vida de Lina y de Pietro. Entonces lo que yo hice durante ese mes es recoger las hojas del jardín y hacer tinta con cada una de las hojas. No de todas pude hacer tinta, porque muchas hojas no dan ningún tipo de pigmento, pero al final saqué 5 hojas que sí me daban pigmento. Entonces por las noches yo hervía las hojas de las distintas plantas del jardín, y luego con esas plantas comencé una serie de dibujos del jardín. Entonces el jardín dibujado con las propias plantas del jardín, ¿no? Como una cosa como que se va como retroalimentando y se va quedando como en un bucle eterno, además de pues pensar que de nuevo el fetiche está presente porque está Lina Bobardi presente en esa tinta, en ese dibujo, porque Lina Bobardi está en las cenizas de ella en esa planta. Luego hay otro de los, esto es como de los dibujos de inicio. Ahora mostraré algunos elementos que fueron resultando de este proyecto, pero como os contaba, tanto el anterior como este justamente son los dos proyectos que ahora estoy produciendo en estos meses, postproduciendo, y es las fisuras. Me interesó trabajar con la idea de los agujeros y las fisuras que estaban en la casa y ponerlas en valor. Pues son fisuras que yo luego tomé moldes y luego los fundí en bronce, y otra de las acciones era el intentar documentar el contacto de las cosas, como este espacio de la casa de Bobardi está totalmente tapizada por muebles y objetos que están en contacto con el suelo, y lo que hice es, a través de papel fotosensible, ir colocando papeles en cada uno de los objetos que estaban alrededor de la casa para ir registrando el contacto de los objetos con el suelo o los objetos con las superficies, como tipo la mesa. Y el último de todos es un video, que es el que sí que estoy ahora como produciendo, porque sí es postproducción, que lo que hice es trabajar con los discos de la casa
para intentar contar algo que para mí es muy curioso en la casa, y es que, espera, antes de pasar con más vídeo, bueno, si no lo veréis en las imágenes, y es que la casa de vidrio tiene como, para mí, está desdoblada en dos, son como dos proyectos, es un anexo de un proyecto como caja de cristal y detrás una arquitectura bayana. Entonces, ¿en qué momento la caja de cristal, como digamos, como una arquitectura mucho más miesiana, como alemana, se va transformando en una arquitectura popular? Entonces, ¿dónde se diluye esa arquitectura y se convierte de la caja de vidrio a la caja, a la arquitectura que acaban siendo ventanas de madera pintadas de verde? Entonces, eso lo que hice es trabajar con discos que sonaban uno en el salón y otro en la parte trasera de la casa, como en el corazón, donde podía pensar que era el corazón del lugar donde comenzaba la arquitectura bayana, y los puse de manera simultánea. Y lo que hice es grabar el sonido, y como a través del sonido era la única manera donde podía quizás experimentar dónde un sonido empezaba o se mezclaba y dónde acababa el otro y acababa siendo el otro sonido. Bueno, aquí hay es que eso es como un docu que yo creo que no lo vea. Bueno, paso por encima solamente como para ver algunas imágenes del proceso, pero como es un proyecto que está la estoy editando como todo el material, pero sobre todo que era como para mostrar, estos son frotages que hice de los objetos de la casa, o este es el trabajo de las fisuras, que lo que me interesaba era hacer moldes de los agujeros que hay en la casa y hacer luego unas piezas de bronce. Las piezas de las hojas de contacto, todos los objetos. Esto fue un trabajo bastante largo porque tuve que, para no sé cuántos objetos había, 300 objetos. Entonces, pues el ir produciendo cada uno de estos, cada uno de los objetos tenía una escala y un tamaño como que requería bastante tiempo, y también tuve una mala suerte, y es que llovía. Entonces era la temporada que había más sol y justo ese mes llovió, entonces como que es una cosa que me llevó bastante tiempo. En esta imagen es con la que intento contar como la idea que tenía como muy fija de los huecos o esas fisuras que al final son espacios de oportunidad para crecer plantas, y como estos dibujos de Linas, es uno de los dibujos que yo tenía como en la cabeza, que era a partir del cual que yo quería trabajar, como estos huecos que están hechos en la pieza de la entrada del garaje y luego de una rampa. Lo que hice es hacer moldes con barro que fueran copias exactas de esos agujeros, que son los agujeros que están hechos con la mano. O sea, ahora que yo tengo otra vez el positivo de esta pieza, si metes el dedo es algo además como bastante sexual. O sea, es una cosa que está hecho como con una mano y que se saca, y ese molde está hecho solo como jugando solo con las manos, ¿no? Una cosa bastante increíble. Y entonces estos son todos los huecos que hay en todo este edificio, que es el del garaje, y luego lo que hice es fundirlos en munición positivo, y luego lo volví a hacer negativo y lo fundí en bronce, y son esas como campanas, ¿no? Porque como que la parte exterior la dejé pulida porque es la parte como que está en contacto con el hormigón, y este se tenía el interior, que es yo quería que quedara exacto con la misma textura y el mismo detalle de la pieza. Estos son imágenes que tienen que ver con los discos que comentaba antes, y que lo primero que hice es sacar todos los discos del salón, de la casa, documentar los discos y luego intentar elegir con cierta coherencia cuál sería el disco que sonaba para mí en la parte frontal de la casa, y qué disco sonaba en la parte trasera. Delante encontré un disco que es de Platters, que está grabado el mismo año que se inauguró la casa. Y en la parte de atrás sonaba un disco de Dorival Caymmi, que es la canción de Tengo saudades de Bahía, ¿no? Como que era bastante
bastante directo la referencia. Y esto es lo que hablaba, como este edificio por un lado tiene como esta imagen de caja de vidrio y por otro lado tiene esta fachada trasera de como una casa bahiana, que parecen como dos proyectos distintos, que también, bueno, no sé si yo como romantizándolo, para mí hay como también una idea implícita de, pues, Lina estaba en constante pelea con su marido por ideas políticas, y entonces como que hay como, o sea, es una casa como bipolar constantemente, hay como esta fachada delantera, trasera, hay unas ideas comunistas, unas ideas fascistas, como que hay como una lucha siempre entre dos lugares, y esa lucha de dos lugares que están constantemente presentes en la casa, tanto en el espacio como en todo lo que se conversaba en ese lugar, lo entendí de esta manera, haciéndolo sonar, y es lo que grabé y es lo que estoy editando ahora, de los reproductores que van sonando simultáneamente en un lado y otro de la casa. Este es el frontal donde sonaba el disco en la parte frontal de la casa. Este es el registro de los papeles donde intentaba dibujar cuál es el contacto de las cosas, en este caso como las patas de las sillas, las cortinas, las plantas. De hecho, esta es una planta muy simbólica porque, bueno, como trabajé con la señora de la limpieza de la casa, que ella es bastante mayor ya, ella cuidó de Lina, como que ya al principio no entendía nada que hacía yo ahí, como que era todo muy raro, ¿no? Pero yo le pedí que me guardara el polvo, porque lo iba a recoger yo, pero al final ella me dijo que ella lo limpiara, porque era bastante maniática de la limpieza. Entonces me vino muy bien, porque era muy estricta limpiando, entonces me guardaba el polvo todos los días y me iba dando el paquete de polvo. Entonces ya como que al final entendí un poco lo que estaba haciendo y me contó que esta planta es una planta que es la única planta de la casa que estaba cuando Lina vivía. Como que el resto de las plantas que había en la casa pues habían ido mutando y que ya mantenía los arreglos florales y todas las cosas que Lina le pedía, pero justo había una planta que es la que copié, que era la planta que ella con mucho cariño iba manteniendo y que era la planta que, digamos, que conectaba con el tiempo en el que ella estaba. Entonces, el fetiche, una vez más, se hace valer. Bueno, esto es mi campamento de trabajo, era en la cocina, en la parte de atrás, que era donde iba acumulando todas las copias de las cianotipias. Y bueno, pues fetiche. Ahora paso a otro tipo de proyecto, de producción, que tiene que ver con la idea del gesto. Y esta es como para mí una intersección entre como lo performático, lo coreográfico y la documentación de arquitectura, y como muchos de los proyectos para mí tienen más valor cuanto menos elementos están presentes, cuantos menos artificios, ¿no? Y este es el primer proyecto, es un vídeo que hice una invitación me hicieron para hacer una documentación sobre la embajada de Brasil en Santiago, en Chile. Tiene que ver con que es un edificio que creo que ni lo han abierto. O sea, ha habido como hay unas historias que nadie ha podido acceder a ese edificio, ¿no? Entonces era como el vídeo para los arquitectos era como un acto de apertura en el que se mostraba por primera vez un lugar que históricamente también había estado inaccesible y cerrado a los ciudadanos de Santiago. Entonces, como que todo simbólicamente toda la imagen de este proyecto tenía que ver como en el momento en el que se desvela algo. Y para mí, como el cliché como de cuando se desvela algo, es esta cosa del trapo en el que se tira un trapo y con eso se muestra la imagen, ¿no? Y es normalmente algo que siempre me ha dado bastante placer ver, ¿no? La caída de una tela que desvela algo, como algo tan simple, ¿no? Entonces, a través de este gesto, que es como una cosa que popularmente tenemos todos como en nuestro imaginario, ¿no? El tirar de algo y desvelar un objeto, ¿por qué no llevarlo como a una idea un poco irreal, que sería desvelar un edificio, desvelar esto, pero a escala monumental, que sería un edificio, ¿no? Y como este edificio había estado cubierto por una tela durante todos estos años y por primera vez se tira de la tela
y se va desvelando el edificio poco a poco. De otra manera, pues tienes las fotos y tampoco tienes como tanto interés, ¿no? Entonces era como desnudar el edificio y mostrarlo por primera vez. Entonces, con esta idea tan simple fue lo que construyó y originó como todo el proyecto, que aquí está. Aquí está. Bueno, y aquí que tenemos aquí saco a todos la gente presente. Tenemos a Sebastián y, bueno, a Marcelo. Este fue como el primer proyecto que hicimos juntos de colaboración, y para mí fue una invitación súper generosa para poder trabajar de una manera muy libre sobre esta idea de documentación, y le llamamos Re 2 puntos como respuesta a un email, una manera en la que hubo como un primer subject en un correo, y a partir de ahí empezamos como a enganchar esa cadena, y como para mí este proyecto tiene que ver de la misma manera que se hace con un correo, en la que esta arquitectura se hace, se vive y luego se documenta. Y yo voy a esa casa y lo que hago es dar una respuesta sobre toda la cadena anterior que se ha ido acumulando. Entonces, como cuando se hace un apunte de un lugar, esto es Tokio, la primera vez que fui hace 12 años, pues al final es imposible dibujar todo. Lo único que puedes hacer es señalar elementos que te interesan, y lo mismo es cuando haces una indicación de un mapita de alguien que necesita una instrucción para ir de un punto A a un punto B. Lo que vas haciendo es marcar los elementos que para ti son más importantes, por lo cual se omite pues, un 90% del detalle. Entonces, como eso para mí estos proyectos tienen que ver con esa idea de trabajar sobre un solo elemento, asumiendo que el resto del detalle no va a estar presente. Entonces, abarcarlo sobre esa simplicidad de omitir ciertos elementos, y cómo pues, el edificio tal cual está súper documentado, como ves en estas fotografías. Yo primero intervine por unos esquemas que eran unos dibujos que para mí eran la nueva interpretación de estos espacios, y como este lugar lo veía como un lugar que era muy interesante, el espacio interior como un lugar de luz, que era una masa, y la manera de dibujar esta masa de luz y cómo entraban por los distintos lugares la luz era llenarlo de humo. En este otro edificio quise trabajar sobre el patio después de verlo entero. Había algo sobre este patio helicoidal, entonces como a través de una manta, esta manta iba cayendo, y lo que hacía era dibujar
el helicoide de ese patio. Obviamente no trabajé sobre el resto de la casa, pero trabajé sobre ese espacio que para mí era como ese apunte. Y, por ejemplo, en este otro proyecto, que tiene esta planta tan curiosa, para mí era un lugar que parecían como escenas de un lugar en el que cada quiebro y cada espacio, que cada vez que girabas en la casa se generaba un nuevo lugar, como si fueran distintos escenarios, y que en esos escenarios no solo el cambio de plano, sino también el hecho de que había en algunos momentos había transparencia, en otros había opacidad, entonces como lo que ves a través, lo que no ves, era un lugar bastante escenográfico. Entonces intenté trabajar sobre esa condición de un lugar ambiguo en el que tampoco se sabe muy bien qué es o qué no es, qué deja de ser, y puedo mostrar este ejemplo. Qué pena el sonido. Igual el otro se escuchó bien. ¿Desde aquí? Sí. Creo que sale por los parlantes. Está saliendo por los parlantes. Me acerco más. Y este es otro ejemplo, es el inicio. Y este es otro ejemplo como de patio que quise trabajar sobre también condición de helicoide que empezaba en rampa, entonces era a través del lanzamiento de las naranjas que van cayendo por la rampa y van dibujando todo el patio de escaleras que acaban saliendo a la calle. Y
tercera parte, que es el objeto. Y esto creo que tiene que ver con una producción que ha ido evolucionando, pero comenzó con este proyecto, que fue como cambiar la manera de pensar en los materiales con los que podía trabajar, y cómo la arquitectura también se puede representar a través de lo que llaman en España un menú de mediodía, como un plato en el que tienes un trozo de carne y una ensalada y unas papas, un pan. En el momento que tú cortas la carne, tú puedes, en conversaciones como que puedo ver con amigos que son arquitectos, como que hablan de espacios, incluso a gran escala de urbanismo, pero pueden hablar de un departamento que están pensando en rentar, y que te hablan como de, no, ya que está el salón y colocan esto, y te acaban colocando, sí, ya que está la entrada, y entonces estás aquí, y como que de pronto se monta una maqueta de arquitectura y se habla de espacio a través de objetos domésticos, sin ningún tipo de precisión, pero de gran eficiencia. Se habla de arquitectura. Como esa ruptura para mí de la idea del academicismo, de la manera de trabajar sobre esos sistemas de representación a través de maquetas perfectas, prolijas, de papel, las que obviamente tienen su valor porque son muy precisas, pero el contar las ideas también se pueden contar a través de ready-mades, ¿no? Que es algo que es un lenguaje muy común, como este menú de mediodía podría ser la planta de un edificio de Miralles, ¿no? O como en ese momento aparecía como el Lego, haciendo como estas versiones como de los masters, pero como el Lego, que es un juego de unas piezas que también son ready-made, pero agrupándolas de una manera puede representar un edificio de arquitectura de una manera ciertamente precisa. Y como lo que hice es trabajar a través como de un cliché que era como el atlas de arquitectura del siglo XX, y cómo poner una regla, un límite, que era utilizar solo los objetos, los elementos que tenía en mi casa, en mi estudio. Entonces, en este caso, como el Guggenheim, como en los ensayos, era trabajar con las vajillas y los libros o los materiales que tenía la casa, o en el caso como las torres Hancock. Casualmente, los cuchillos que tenía la casa de Mango Negro coincidían exactamente con las proporciones de la torre, colocándolas de una manera precisa. O Forestiers, utilizando todos los libros de lomo negro de la casa y dos velas. Estas me las prestó mi madre. O el Museum, apilando el estéreo del estudio y el de la casa, utilizando las mismas proporciones y recombinándolo para hacer el mismo proyecto. O en este caso el Point Waterhouse, que al final es una recolocación de libros y el agua pues, se presenta a través de una peluca. Las Marina Towers, pues al final es una apilación de platos y cuencos, y la manera de documentarlo, ahí como que junté otra fascinación que siempre había tenido, que eran los programas de cocina y los programas de bricolaje, que son programas que están basados en una insistencia, como una intensidad en el proceso más que en el resultado. Al final el resultado del plato son 10 segundos, pero el resto de todo el programa es cómo se corta, cómo se muestra, cómo es el hacer más que el final, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me había tenido siempre fascinado, como hipnotizado, y es que creo que el poder de estos programas es todo el proceso. Al final, pues, si intentas hacer la caseta del perro o la otra cosa, no te va a salir, pero hay algo en la precisión y en la manera de darle valor a cómo se mueven las cosas y cómo se manipulan, que es lo que tiene que ver como con un hecho como casi coreográfico del objeto, que es lo que intenté utilizar en este video. Entonces, como estos objetos los dignificaba de una manera en la que la precisión en la que movía esos libros tiene que ver con esta idea de tutorial, pero también de maqueta, de modelo arquitectónico.
que tenían unas proporciones muy rigurosas y que tenían que ser colocados de una manera que al final del programa, la receta aparecía y se desvelaba como el proyecto. De hecho, este proyecto creo que es donde yo conocí a Martín, en España, que coincidimos en una exposición en Madrid. Y este es como el proyecto más antiguo que tengo. La persona que aparece manipulando los platos en este lugar es mi prima, que ahora es mi socia del estudio. Entonces trabajaba conmigo como de manera puntual y ahora es la que saca las cuentas. Del ir representando a través de objetos. Muevo al siguiente, que fue una continuación de este proyecto, porque justo este proyecto lo acabó viendo alguien de Inditex, Zara, y entonces me propuso hacer un vídeo, pero que fuera de la ciudad de Nueva York. Y claro, para mí era como volver a trabajar en el mismo lugar, pero lo que yo propuse es que no fuera exactamente lo mismo, ¿no? Lo que no me interesaba era otra vez hacer el Guggenheim o hacer como edificios ya preexistentes, y lo que yo propuse es trabajar sobre la idea de qué es Nueva York sin mostrar Nueva York, como la idea de representación de un lugar desde un desplazamiento en el que podía ser la representación de una ciudad a través de una persona que nunca ha estado. Por ejemplo, los niños, tú les dices, representa cosas que han visto en la televisión, los dibujos animados, y acaban haciéndote maquetas, ¿no?, de las cosas. Entonces, como muchas cosas nosotros podemos representarlas sin realmente estar presentes, y las cosas creo que toman una escala y una configuración a veces mucho más interesante que las cosas cuando están hechas de manera precisa, ¿no? Entonces, por eso apareció como esta idea de representar a través de una distancia y cómo representar más el espíritu o la idea de una ciudad que ha sido tantas veces representada a través del cine, de los libros, en la música, y que hay tantas imágenes de una ciudad, pero que quizás lo que permanecía para mí era como la idea de la Nueva York en blanco y negro, sobre un skyline impreciso que está constantemente construyéndose y destruyéndose, y que hay unas vistas tanto en alzado como en planta. Es muy reconocible pues, el vacío de Central Park, pero que es una ciudad que está hecha con casi con una cuadrícula de números, la quinta, la sexta, la séptima, y que en algunos ejemplos como de intentos como de representación eficientes para mí, como puede ser en Las Vegas, pues, al final la acumulación de todos estos elementos también es Nueva York, ¿no? Tú lo ves y dices, sabes, es exactamente Nueva York. No es Nueva York, pero es Nueva York, también a través de la distancia. Entonces lo que hice es trabajar de nuevo con el objeto y estos ready-mades para construir maquetas en distintas tipologías, como una acumulación de posibilidades de representación. Lo que podía ser el skyline de una ciudad de noche, o una planta, o un alzado de la ciudad, o en este caso la planta de la ciudad a través de reglas, como una manera de construir el plano de Manhattan, y hacer como clichés de estándares de edificios que iban construyendo esta imagen por acumulación.
Bien, entonces, como esta idea de trabajar con el objeto como material para construir los proyectos evolucionó y acabó como contaminando mi práctica, y ahí, ya unos años más tarde, lo que hice es empecé a trabajar con este proyecto que se llama Ensayo sobre la ruina, que lo que me interesaba era trabajar como reflexionar sobre la arquitectura en la línea de tiempo y cómo se valora, por qué se valora la arquitectura en el estado inicial de la arquitectura cuando la arquitectura luego tiene como que es muy longeva y que va evolucionando, y esa imagen de arquitectura a veces va hacia algo que naturalmente es la destrucción, ¿no? Entonces, por un lado, tuve una accidente de moto, eso me permitió leerme las memorias de Albert Speer, y arquitecto de Hitler, y pues es un libro no porque tenga ideas fascistas, pero porque es un personaje absolutamente alucinante, porque, bueno, como esta imagen de un arquitecto que le hacen el encargo, un encargo de una escala monumental, y entonces lo que le produce un reto que es construir la imagen de un nuevo imperio. Entonces lo que él hace ante el encargo, que es la parte por la que yo me quedé, que me parece mucho más interesante del libro, lo que él hace es viajar a Grecia y a Roma y empieza a observar cuál es la imagen de un imperio cuando han pasado varios siglos. Entonces lo que él empieza a entender es que la arquitectura para él no tiene tanto valor en el momento construido, sino cómo la arquitectura respira y genera una imagen de imperio cuando esa imagen está en ruinas. Entonces, en ese momento, él podía haber construido muchos de los edificios en hormigón, y lo que decide es volver como a sistemas constructivos mucho más clásicos, teniendo como esa obsesión de que esos edificios en algún momento van a ser destruidos o que van a ser erosionados, y que la erosión de esos edificios y la imagen romántica de esos edificios tengan un resultado de poder, que es ante todo como a lo que perseguían, y de gran civilización o de imperio. Entonces, la imagen como de la destrucción y de la evolución, y destrucción como elemento natural dentro de esa destrucción, es algo que empieza como a tomar partido. Aparecen en ese momento, este es un proyecto bastante antiguo, en el que empiezan las primeras manifestaciones y revueltas en Europa, por Grecia, en España, en Portugal, y de nuevo aparece como la presencia de estas imágenes que son las ruinas, y como también en Piranesi el valor de estos grabados es cómo la arquitectura se muestra de una manera romantizada como un espacio de ruina. Y entonces el trabajo como de maquetas y de modelos sobre los ensayos de generar modelos arquitectónicos que yo pueda acelerar de una manera muy, muy básica, ¿no? Pero acelerar ese estado de ruina, como hacia dónde van las cosas de manera natural, lo hice a través de objetos y materiales que tenía. Esto lo hice en Matadero, que es un centro de arte en Madrid, y lo que hice es un atlas de destrucción o de ruina de distintos colapsos en edificios y construcciones civiles, los que habían colapsado por errores de cálculo, o por terremotos o sismos, colapsos por peso, etc. Y lo que fui es documentando y quedándome con algunos de esos elementos, e intenté reproducirlos en modelos y maquetas muy básicos que ensayé en este espacio, y lo utilicé desde moquetas, fragmentos de madera, telas, ladrillos, y que luego lo que hice es construir en un plató estos ensayos que pudieran mostrar esta entropía del tiempo, de elementos como si dejáramos que las cosas estén, hacia dónde van naturalmente, hacia dónde van los materiales o los objetos.
Hay algo como hipnótico en la destrucción que es lo mismo que ocurre cuando observamos el fuego o estamos en el mar y vemos la evolución de una ola. Al final es ver un elemento que se construye y luego se destruye. Entonces hay algo de este proyecto que genera como algo que te absorbe, que es ver como la destrucción o hacia dónde evolucionan las cosas. Y yo creo que tiene que ver con ese hecho igual, ¿no? Igual que ver un tronco que va quemándose y se deshace, que tiene otra velocidad. Voy a continuar, es largo y ya con esto termino, tengo un poco de tiempo para charlar. Y quería como terminar con muchos proyectos, son como de una producción mucho más antigua, he ido como haciendo distintos, he saltado como distintas temáticas, elementos, y esto quizás tiene ahora que ver con dónde estoy ahora. Y este fue un proyecto que desarrollé hace unos meses, en el final del año 2022, y que trabajé con Chus Martínez, que es una curadora, que es la directora del Instituto de Arte en Basilea, en Suiza, y ella me puso como un reto de trabajar en este espacio, que es el Centro Cultural de España, y hacer un proyecto escultórico. Yo no vengo a la escultura, obviamente no vengo de ningún lado de lo que he mostrado, o sea, ni del video ni de nada, ¿no? Pero siempre lo que he intentado es como intentar apropiarme como de un lenguaje, investigar como que cómo puedo trabajar con eso e intentar dar una solución, ¿no? A través de eso. Entonces, en la primera conversación, Chus plantea esta exposición que se llama Nunca seré de piedra, en la misma piedra lo es, que como que plantea las bases de este proyecto como lo escultórico y la gran escala. Entonces, esto tiene que ver con cómo yo he desarrollado el proyecto, que es, bueno, pues este reto de trabajar la escultura. Para mí el punto de partida al final son las tiendas de materiales, que es lo que normalmente con las que me siento cómodo y con las que trabajo. Entonces decido trabajar creando yo los materiales, más que como que para mí no era como un planteamiento de trabajar como con una piedra y empezar como a esculpirla, no tiene ningún sentido. En cambio, trabajar con los materiales entendiéndolos como ready-made, como antes trabajaba con los objetos, y manipular esos materiales para generar un nuevo material fue la manera en la que trabajé. Entonces, lo que hice es trabajar con arenas, con tierras de barro, arenas volcánicas mexicanas, de las tiendas de construcción, que tienen como todos estos colores y estas matices, y lo que fui haciendo es trabajando con arenas y resinas para generar un catálogo de materiales que me diera la posibilidad de luego poder yo manipularlas y poder esculpir o construir la piedra. Es como abordar la escultura desde el lado opuesto, ¿no?
Normalmente como que la escultura se entiende como la materia y se extrae y se genera el volumen, ¿no? Entonces yo lo que hago es como volver a construir la piedra para construir el volumen, ¿no? Entonces hacerlo como desde el lado inverso y no solo eso, sino luego hay implícito bueno, mientras yo quería como colocar el audio que estaba en la exposición, hay una idea como de conceptual del proyecto que es el balbuceo, y como para mí el balbuceo, cuando el balbuceo en el habla, en inglés como mumbling, es como mucho más claro, es la manera más certera para mí explicar lo que es el dibujo. Esta exposición era una exposición de lo escultórico desde el dibujo. Entonces cuando balbuceas, lo que haces es describir la realidad de una manera imprecisa, que es para mí el dibujo, como antes explicaba, ¿no? Y cómo este lenguaje de la imprecisión y de las cosas que están erosionadas o que están de algún modo ambiguas, que eran mis referencias del lenguaje que yo quería utilizar, tenía que ver más con estos dibujos, grabados o erosiones de elementos que con el paso del tiempo habían ido perdiendo detalle y se iban quedando algunas de las partes de los trazos. Entonces, lo que hice es, por un lado, trabajar como el dibujo en lo escultórico y luego piezas de gran volumen, pero con estos materiales que yo creé, y que luego con los dedos lo que iba era esculpiendo esos dibujos estos son las bases sobre las que yo iba trabajando para luego esculpirlas. Estas son algunas de las piezas de arena, entonces son dibujos hechos con arena, y lo que hacía era como construir el dibujo a gran escala de arena, que aquí veis, pues eso al final es, para mostrar cómo el proceso, pues es ese cartón que es una guía, que luego lo redibujo sobre un plástico y luego va todo armado. Es como un edificio. O sea, al final tuve que inventar este sistema de construir y al final es como armar un edificio, que es hacer todo el alambre y luego ir dibujando todo ese elemento para construir una pieza de gran escala. Este sonido que está sonando, paralelamente, que era el sonido que estaba en la sala, ¿no? Tenéis que entender que era una sala gigante. Lo que hice es trabajar quería un audio que explicara esta idea de balbuceo, y entonces invito a alguien que tenga una voz profesional, como si fuera un dibujante, que intente balbucear o hacer un dibujo con la voz. Y entonces esta es Silvana Estrada, y entonces a Silvana yo le pongo una canción que ella nunca había escuchado y la escucha por primera vez, y lo que hace es balbucear esa canción y dar ciertos fragmentos de esa voz, y esa voz va sonando, balbuceando en el espacio, como si fuera un dibujo en el aire, y es lo que está presente en el espacio de la muestra. Estos son el proceso de estas piezas, los dibujos en arena, instalación, y luego el otro tipo de piezas que eran como piezas volumétricas. De nuevo era esta manera de la representación de estándares, como podía ser la figura humana, la cabeza o de un objeto, pero que es un objeto que al erosionarse se convierte en un objeto ambiguo, o que faltaban partes, ¿no? Como puede ser esta imagen, que para mí era una referencia, o que estas son imágenes de arte religioso vandalizado con el que había estado trabajando como referencia en los últimos 2 años. Luego hay un elemento que cierra como el espacio expositivo, que es la piel, cubre todo el espacio, y es una piel que se hizo con betabel, con remolacha, porque lo que me interesaba era generar una cortina, una piel que cubriera el espacio y que esa piel estuviera viva y que fuera mutando con el tiempo. La exposición duraba 2 meses, entonces esa piel iba a ir oxidándose y iba a ir como perdiendo vida. Entonces el color rosa tan intenso del inicio de la exposición acababa desvaneciéndose al cabo de 2 meses y quedaba como un color rojo grisáceo, ¿no? Entonces esto era como en el inicio, cuando estamos instalando la muestra, y esto es como pasado un mes, la piel. Aquí se ve como el detalle, que tiene como, casi parece una piel, ¿no? Porque tiene como esos granos. Y, para poder mostrar cómo
fui como comunicando el proyecto a través de las... Esto era como el inicio para mostrar la construcción de esa piel y esto ya son las piezas en el espacio. Lo que hice es invertir las escalas de los objetos, lo que era el busto humano es la pieza más pequeña, el objeto más pequeño es el objeto más grande y la cabeza es o sea, todo está como invertido en proporciones y entonces todo está hecho en arena, tanto las piezas de pared como estas piezas de gran formato. Y por detrás hay como esta cortina, como esta cosa que vibra, que es esta piel de remolacha y el suelo es de arena. También la idea como de las bases de los soportes, de las esculturas, no me interesaba como construir unas bases como académicas de una cosa de un plinto de madera, porque también para mí es como entrar como a la escultura desde un lugar incierto y al final lo que me interesa, si estaba trabajando para mí, como conceptualmente, desde el ready-made, pues lo mismo estas sillas son las sillas de mi estudio. Entonces cada uno de los soportes que utilicé en la exposición son cosas que pertenecían a mi estudio y lo que he hecho es como desplazar el estudio al espacio expositivo. Luego hay una parte de dibujo que son esas, se van viendo como unos trazos que están hechos en aerógrafo y es porque el aerógrafo me interesa que tiene una capacidad como de poder transmitir la distancia que tiene de la mano y la intensidad en la que se da el dibujo, mucho más que si utilizaras una tinta, un pincel, y cómo el movimiento de la mano acaba imprimiéndose en la pieza. Entonces no solo se construye una pieza volumétrica, sino que además se está dibujando un movimiento, una coreografía en la escultura, entonces hay como una doble cualidad, ¿no? en estas piezas. Aquí está como la figura, como el busto de pequeño formato y luego la pieza, que sería la pieza más pequeña, que está de gran formato, que es como esa quijada. Aquí es donde podéis ver como la diferencia entre el inicio de la exposición y un instante como mucho más avanzado, que es con el muro oxidado. Y incluso estas piezas que me interesaba como domesticar a través de muchos recursos o de los soportes expositivos, que son esas cubetas con las que yo había trabajado para construir las unas piezas, y luego hay como estas en México, y no sé si aquí, normalmente en los mercados los jugos te los sirven en bolsa, no dan envase, y me parece como un elemento bellísimo, ¿no? como una cosa escultural muy interesante. En este caso era como hacer como esas piezas como olvidadas encima de la escultura, en verdad que son de resina, pero que tenían de nuevo esa capacidad de nunca ser de piedra, pero tampoco lo que es lo que parece como una pieza líquida, al final es una pieza sólida. Entonces era como para intentar cerrar esta idea de lo que es, pero que no es. Y luego ya en la otra sala, que es como la del dibujo, son dibujos hechos en barro y con estas piezas escultóricas de dibujo hechas en arena de nuevo, que cierran como esta idea de lo escultórico del objeto que abordó por primera vez y que veremos a dónde me lleva. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos 19 minutos hasta que tienes que ir para el aeropuerto. Así que abrimos a preguntas. Empieza Martín, obviamente. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la charla. Me interesa, más allá de haberlo vivido, me interesa mucho la percepción tuya en construir universos muy precisos, las acciones, para generar relaciones imprecisas. Las acciones son puntillosas, incluso el acto, el objeto, acción, textos tipográficos como muy bellos en sí mismos, la acción, esto,
y el resultado es de una capacidad de imprecisión. Me interesa casi, yo lo veo como un gesto muy arquitectónico y en algún momento tuvimos esa discusión sobre lo arquitectónico, el entorno arquitectónico, entonces me gustaría como indagues en eso, como ponerte un smoking para saltar al vacío y ver cómo se rompe, ¿viste? Como una cosa de... ¿Como sobre la imprecisión o sobre el deseo de ser preciso para construir lo impreciso? Claro, me interesa la precisión en la técnica, pero la precisión y la imprecisión más como lenguaje, pero como entendido como, para mí, explicarlo más como a través de las referencias que he podido mostrar antes, están más cercanas como a la erosión, o la ambigüedad, o la interpretación. Entonces, si la imagen está muy acabada y muy cerrada, como podría ser una fotografía, me interesa más el dibujo, porque al final tienen muchos más espacios abiertos donde genera para mí muchas más posibilidades. Un ejemplo es como cuando estaba estudiando arquitectura, me interesaba mucho más cuando leía proyectos de arquitectura que eran propuestas que nunca se habían construido, eran mucho más interesantes que luego cuando veías arquitecto había construido el edificio. Porque ahí había un lugar previo en el que todo me parecía mucho más fascinante que cuando luego lo veías decías, era mucho mejor de lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, como que cuando intento como llegar a ese lugar en el que no está tan hiperdefinida el proyecto a nivel formal, las cosas, es porque creo que genera una democracia también al espectador para poder también aportar algo en esa parte de interpretación. Pues me interesa el arqueólogo, ¿no? Que interpreta las cosas y tiene la suerte de poder enfrentarse a una pieza y él traducirla y definir qué es esa pieza. Hola. Yo te quería preguntar, pues, sentí durante todos los proyectos que mostrabas, como si detrás de esa romantización de cada proceso de la arquitectura, excepto en el último, que quizás es donde más me costó encontrar a la disciplina, pero en todos los otros se sentía como que detrás había una especie de fascinación por la arquitectura, en el mejor de los sentidos. Y en un contexto como el actual, en donde la arquitectura está puesta en la mira, digamos, y hay como un descreimiento general en la disciplina, sentí tu presentación como una especie de aire fresco. Además, ni siquiera hacías hincapié como en la capacidad transformadora de la arquitectura, era como si el fetiche fuera alrededor de su belleza. Quería saber si ese amor por la disciplina era así como se ve, o si lo entendías de otra forma. Sí, o sea, yo creo que en todos es la disciplina como sistema de producción. Como creo que lo que yo he vivido desde muy pequeño, mi abuelo era arquitecto, como esos arquitectos de los del siglo pasado, como ese señor que estaba dibujando todo el día, y a mí eso me parecía, para mí era como la idea romántica del taller de arquitectura, ¿no? Un lugar donde se dibuja y donde se está generando posibilidad constantemente, más allá de que eso se haga o no se haga, ¿no? Y incluso en el último proyecto, o sea, aunque lo he metido, porque además de ser como una producción reciente, es más el inicio del proyecto, creo que ahí es donde me di cuenta que la investigación material de ese proyecto me sentí como más arquitecto que nunca. Me he sentido en los últimos años, como, wow, ahora soy como arquitecto como de los que hacen test de materiales. ¿No? Estuve 2 meses haciendo test de materiales y probando. Entonces, como lo que creo que une en esa línea de tiempo, como marcabas tú, creo que es de una manera inconsciente, quizás, es el haber estudiado una carrera como arquitectura, el haber aprendido unas herramientas que lo que hacen es traducir las cosas a formatos. Pero al final es una metodología, es una manera de hacer
que si no hubiera estudiado arquitectura creo que no hubiera sido capaz, porque cuando compañeros como artistas que trabajan en una disciplina, trabajan solo en una disciplina, ¿no? Porque tienen esa metodología aprendida enfocada hacia un lugar. Y creo que en la profesión hay ese equilibrio entre como la técnica y el dibujo o el arte, ¿no? La ficción que hablaba como al principio, que a veces una está sobre otra, o ¿sabes? Está como compensando una más que otra, pero se está trabajando como con esas dos carpetas, ¿no? Constantemente. Y creo que para mí es mi imagen como del taller de arquitectura que he intentado nunca perder, porque es donde aprendí a estar, ¿no? Ya a trabajar, y que luego, aunque he trabajado desde otro lugar, pues bueno, no sé si, obviamente no es un taller de arquitectura al uso, pero creo que al final lo que hago es dibujar, y esos dibujos desarrollarlos en distintos elementos. Entonces creo que es una romantización del taller, más bien, sí. No, por eso una pregunta más específica, pero cuando hablabas del gesto, cuando hablaste eso de girar la manta y revelar lo que está por debajo, cuando hiciste el cambio a la arquitectura, como revelar la arquitectura, vi como un cambio muy grande entre la manta que tapaba completamente el objeto a esa manta o esa sábana que era más transparente y que revelaba un poco lo que había por detrás. ¿Eso fue una decisión adrede o puedes compartir sobre eso? Bueno, la decisión es que utilicé manta de pintor, que muchos de los materiales que utilizo los utilizo porque son los más baratos. Y son materiales que eso lo había utilizado en algún otro proyecto, y es que tiene una gravedad muy, muy especial. Tiene una caída, de ser tan ligero, cae lento. Entonces decidí trabajar con esa manta, que si hubiera sido opaca lo hubiera preferido, pero no se hacen mantas tan opacas, porque ya tienen más peso. Y lo que me interesaba era esa gravedad que tiene ese material, que permite que al hacer mantas, porque esto eran, no sé, unía pues 20 mantas, esas eran gigantes, al caer o al colapsar, caen de una manera muy especial, ¿no? Y utilizando un material más opaco, pues al final no podía. Entonces, pues al final es utilizar materiales que sobre todo potencien una observación, que es algo que había visto pues cuando pintas un cuarto y tienes esas mantas y de pronto ves como que se mueven con tiene esa capacidad como de moverse y de generar unas volumetrías, a mí me parecen fascinantes, ¿no? Entonces como que eso se va acumulando en mi carpeta como de obsesiones, y en algún momento dices, voy a utilizar esto, ¿no? Y lo utilizo más como lo sampleo y lo traslado a otro lado. En este caso lo amplifico en escala al utilizar muchos elementos conjuntamente y generar ese gesto, ¿no? Que es solamente como dejar caer. Yo te quería preguntar sobre la velocidad. Me tocó verte trabajar en vivo y me sorprendió muchísimo, por un lado, lo rápido con lo cual las cosas aparecen, y eso es algo bien distinto a un proceso arquitectónico con tanta gente involucrada, constructores, etcétera, etcétera. Pero después, cuando veía la presentación de hoy, veía que los proyectos en realidad tampoco terminaban cuando terminaba una exhibición, ¿no? Como son procesos que, si bien no están finalizados, los volvés a retomar, ¿no? Como contabas con Evelina Bobardi o Tomás,
temas que dejaste picando, pero los volvés a agarrar de otro lado. Entonces había como dos tiempos superpuestos, uno el inmediato y otro el de tu obra completa. Entonces, nada, te quería preguntar un poco sobre eso. Sí, quizás son como temáticas, ¿no? Como trabajo con materiales, ahora trabajo menos con materiales como esta cosa del ready-made, como del covers, ¿no? Que eso dio como para hacer ciertos proyectos hasta que ya siento que he agotado esta manera de trabajar y aparecen otras temáticas o preocupaciones. Sí que había cuando justo los primeros años en los que trabajé al estar terminando la carrera, y yo veía como esa cuestión del resultado y los intermediarios en el proceso de una producción arquitectónica. Y eso es algo que a mí me preocupaba, porque creo que lo que hago es porque yo quería tener un contacto mucho más directo con el resultado, con la producción del objeto. Entonces, por eso comencé a trabajar. Obviamente yo no podía construir el edificio con mis manos, pero sí lo que podía era producir proyectos como los que he mostrado, en los que yo podía manipular todo y estar muy encima y trabajar con un equipo mucho más reducido. Entonces, en esa parte como de la producción arquitectónica, lo transformé en eso por esa preocupación yo creo que es más como la intimidad con el proyecto, ¿no? Física, casi tangible. Y luego, a nivel temático o para mí son investigaciones. Algunas, yo creo que eso tiene como distintas temporalidades, ¿no? Hay cosas como el de herencia, claro, es que ahí hay la pandemia, ¿no? Como que eso, como que hay un fundido a negro, entonces, pero en verdad, si quitamos eso, lo enganchas y casi como que va después y son ideas que tienen que ver con ciertos temas que quiero desarrollar hasta que ya siento que los he aparcado, porque lo que no me interesa es como trabajar en bucle sobre una misma cosa. Quizás eso es lo que se ve, que hay muchos cambios, ¿no? De formato. Ahora estoy trabajando más en un elemento más escultórico, pero también con una invitación y trabajando menos en vídeo y más en algo más matérico. Pero bueno, luego también tiene que ver con que los 4 últimos años he querido montar este proyecto de Niños Héroes, en el que apenas he contado nada, pero que también tiene una producción muy ligada, digamos, por lo arquitectónico, porque son proyectos muy escenográficos y bueno, al final son proyectos más profesionales o con clientes que se pueden ver como en la página web, pero me parecía más interesante, estando aquí en la facultad, contar como proyectos que tenían como detrás algo más teórico, ¿no? Que siempre lo comercial es al final mucho más inmediato, entonces con esa velocidad. Entonces, el trabajo de Niños Héroes es como de velocidad más alta y el proyecto de mi taller es de una velocidad más baja. Pero sí hay como esa idea de tiempo, a mí me interesa mucho también en la producción. Bueno, Luis, creo que son las 9. Hay que batir el aire. Muchas gracias a todos por venir. Pues nada, bueno, creo que ya no